Darío Arizmendi es Caracol Radio. 9:48, desde que he leído sus cosas hace bastantes años y después de haberlo escuchado ya en un par de oportunidades, tanto en la ciudad de Medellín como en otras plazas, me ha parecido magistral. Sin duda es el mejor cronista que tiene Colombia desde hace mucho rato. Me refiero a Alberto Salcedo Ramos, un periodista, es un gran escritor, como ser humano es absolutamente excepcional, y este barranquillero, a lo largo de su vida, en muchos libros, ha escrito muchas crónicas, muchas historias de las que a usted le gustan, Patricia, que muestran esa otra cara, el rostro humano de una persona, de una comunidad. Alberto, buenos días. Buenos días, Darío. Muchas gracias por invitarme al programa y muchas gracias por tus palabras. Encantadísimo, señor, de tenerlo con nosotros, y usted lo sabe. Óigame, ¿qué es el barranquillerismo? Para mí, el barranquillerismo es no tomarse en serio las cosas, pero al mismo tiempo sí tomárselas en serio cuando viene el caso. Es una actitud risueña ante la vida, es socarronería, picardía verbal, maledicencia de vez en cuando. Yo cuando llego al aeropuerto de Barranquilla y abordo un taxi, lo hago siempre con la ilusión de que ese taxi se despache y en el trayecto entre el aeropuerto y el lugar al que voy me ponga al día de los últimos chismes de Barranquilla, ¿no? Porque esos tipos están enterados de todo, Darío. Barranquilla es la única ciudad del mundo donde la gente se da el lujo de chismosear en tiempo futuro, ¿no? Barranquilla no te dicen lo que ya pasó, sino lo que va a pasar. Totalmente cierto, Alberto. Además, aquí en Barranquilla hay temas obligados entre los taxistas, quienes viajan en el Transmetro y demás. Uno es el Junior, ¿qué va a pasar con el Junior? Lo otro es quién va a ser la próxima reina del carnaval, cómo van esos temas. Aquí nadie se aburre, porque justamente en las terrazas, en los sitios, al lado del río, la gente siempre tiene de qué hablar. Siempre hay un tema que nos une a los barranquilleros, el Junior y el carnaval. En Barranquilla, yo diría que el símbolo por excelencia del barranquillerismo es la esquina. La vida transcurre en las esquinas uno se da cuenta que tanto han crecido los hijos del vecino, en las esquinas se habla del tema político del momento, se habla de la suerte del Junior. La vida en Barranquilla transcurre al aire libre y su altar es la esquina. Pero la esquina con las señoras mayores o adultas o con los niños en las mecedoras, en las aceras, Alberto. Sí, claro, las señoras salen a tomar la fresca de la tarde. Fíjate que en una esquina se puede empotrar una mesa de frito. Y en esa mesa de frito tú ves la arepa de huevo al lado del quibbe. Eso es un símbolo de barranquillerismo, porque el barranquillerismo es eso, es como... Barranquilla es una ciudad que no tuvo un origen colonial, fue producto de un poblamiento, no de una fundación. Entonces, eso hizo que no se aferrara a ningún linaje histórico, sino a su vocación mercantil. Y al aferrarse a esa vocación mercantil, fue una ciudad abierta, ¿no? Abierta a los visitantes, abierta a, digamos, a los sectores emergentes, abierta a la gente que venía de otros países. Entonces tú puedes ver la arepa huevo al lado del quibbe, y eso es una maravilla porque es como lo que es Barranquilla, ¿no? Un crisol que integra, que convoca, ¿no? En esa mezcla, Alberto, le voy a proponer un juego. ¿Usted qué característica, qué virtud de Barranquilla le daría a los cachacos de Bogotá y qué cosa buena de Bogotá le daría a los barranquilleros? Bueno, fíjate que esa cosa del anticachaquismo existe en algunos sectores de Barranquilla, es indudable, no podríamos decir lo contrario, y también existe el anticosteñismo. Los que somos anfibios como yo, que soy barranquillero y vivo en Bogotá, y tengo amigos bogotanos estupendos y bueno, amigos barranquilleros, sabemos que, digamos que hay humor de ambos lados y que el humor es lo que nos integra, lo que nos convoca, ¿no? Fíjate que uno de los rasgos del buen barranquillero, ojo, del buen barranquillero, es el saber reírse de sí mismo, ¿no?
Una vez le oí a David Sánchez Juliao un cuento estupendo de un político barranquillero que en la plaza pública dijo: yo sé que tengo fama de bandido, pero les advierto que por este bolsillo, y se tocó el pantalón, no ha pasado un solo peso robado. Entonces la gente le gritaba: no jodas, estás estrenando pantalón. A mí esa vaina me... Muy bueno, No, muy no, bueno. no, eso está Eso es sensacional. A mí me Alberto, parece que es eso, sabemos reírnos de nosotros Sí. mismos, no nos gusta que nos la monten, pero somos capaces de recibir con agrado un buen chiste donde se señale alguno de nuestros defectos, ¿no? No, montadores sí son, a morir. Pero poquito. es verdad, es verdad, Alberto. totalmente cierto. hace un tiempo, yo creo que bastante, leí en El Malpensante un artículo suyo que decía algo así como consejos para escribir una crónica o consejos para ser cronista, algo similar. Y digamos que escribir puede considerarse una condición humana. Escriben los abogados, los periodistas, los médicos y hasta las amas de casa. ¿Cuál puede ser quizá ese consejo básico para escribir bien, como lo hace usted? Sabes que yo aconsejo lo que menos se oye en las academias, y es naturalidad. O sea, tener una voz que sea natural, ser sincero con lo que te va brotando. Hay mucha gente que tiene gracia, uno sale con esa gente a tomarse un café y tiene mucha gracia, pero luego lee lo que escribe y parece que lo hubiera escrito una momia de Guanajuato, ¿no? Porque tienen la idea de que al sentarse a escribir tienen que ponerse una piel doctoral, ¿no? Yo lo que aconsejo es ser uno mismo, o sea, dejar que las cosas fluyan como si uno estuviera en la chimenea hablando con la abuelita, ¿no? La naturalidad me parece muy importante. Óigame, Alberto, nosotros aquí trabajamos con Erika Fontalvo, ¿no? Entonces, conocemos de su capacidad para hablar. Yo también lo he escuchado a usted, me ha dictado clases incluso, y esta capacidad que tienen ustedes para hablar y hablar, pero además... Para describir, para contar pero no historias. solamente Para echar es eso. carreta. Gozaín, Para... Gao, él, Exactamente. todos. Exactamente, explíqueme de Ernesto dónde Macaulay. sale, para además para embobar, para hipnotizar, para Embrujar, seducir. Darcy. Exactamente. Yo me he preguntado varias veces de dónde viene esa magia oral del Caribe colombiano. Yo creo que tiene un vínculo indudable con el subdesarrollo que hemos tenido durante gran parte de nuestra historia, ¿no? Yo crecí, aunque nací en Barranquilla, en un pueblo que queda a 2 horas, donde la luz se iba a las 5 o 6 de la tarde, y la única posibilidad de sobrevivir a eso era sacar las mecedoras a las terrazas y armar unas tertulias que yo llamo comunales y también descomunales, porque eran tertulias donde uno hablaba con el vecino de al lado y con el del frente, ¿no? Entonces yo creo que ejercitamos la oralidad porque era una época en que no teníamos cine, no teníamos energía eléctrica, entonces hablar era como ver películas en nuestras propias voces. O sea, uno hablaba para divertirse porque si no se moría de aburrimiento, ¿no? Pues qué maravilla conversar con usted, Alberto. El tiempo se nos ha agotado lamentablemente. Nos podríamos quedar el resto de la mañana y de la tarde, César. Esa oralidad, ver películas en nuestras propias voces. Por algo es el mejor cronista que tiene este país. Alberto Don Salcedo Alberto Ramos, un Salcedo. abrazo. Un abrazo, Darío. Gracias, gracias.